Hoy día vamos a hablar de los números racionales, principalmente decimales, e irracionales, ¿ya? La operatoria con potencias también, y aunque dice ahí raíces, no lo vamos a ver esta semana, ¿ya? Los números decimales se pueden ver o identificar de la siguiente forma, ¿ya? Tienen una parte real, una parte decimal, y ellos están separados por una coma decimal, ya que es con lo que se le denomina, ¿ya? Existen muchos tipos de decimales, ya que estos realmente se pueden agrupar en tres tipos, que serían los finitos, los periódicos y los decimales infinitos, que también se les llama irracionales, ¿ya? Los decimales finitos son aquellos que tienen una parte decimal en la cual se le puede identificar el final, ¿ya? Que son los que normalmente vemos, ¿ya? Por ejemplo, como están anotados ahí, el 12,3764 o el menos 14,3891. Como pueden ver, tienen un punto final, ya después del último dígito ya no continúan. También tenemos los decimales periódicos, ya que son aquellos que ya aparte de decimal se repite una y otra vez hasta el infinito. Por ejemplo, 7,333333, ya, y eso una infinidad de 3 hacia adelante, o sea, continúan hacia allá, ¿ya? Este número se puede expresar como un decimal periódico dibujando una línea sobre el periodo que se repite, ¿ya? En este caso, si fuese ese 7,333333, la forma en la que se demostraría sería o sea, que se anotaría como número periódico, sería el 7,3 con la rayita arriba solo sobre ese decimal, ¿ya? Si se repitieran más números, todos ellos se deberían colocar bajo esa línea, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tendríamos el 12,342, 342, 342, 342, ¿ya? En este caso el periodo es más extenso, por lo tanto los dígitos que representan ese periodo estarían bajo la raya que deberíamos dibujar, ¿ya? En este caso sería 12,342 periódico, ¿ya? Así es como se lee una forma de leerlo, ¿ya? Los decimales periódicos también se pueden dividir en dos categorías. ¿Cuáles serían estas? Los periódicos comunes, ya que serían aquellos que tienen todos los decimales bajo la raya periódica, y los semiperiódicos que no tienen todos los decimales bajo la raya periódica, ya. Un ejemplo del primer caso sería el 13,34 periódico o el 5,3 periódico, ¿ya? Un ejemplo de los semiperiódicos sería 7,3245 periódico, ¿ya? Consulta, para que me respondan en el chat. ¿Saben cómo convertir decimales a fracciones? ¿O no saben cómo convertir decimales a fracciones? Sí, ya. ¿Y los decimales periódicos saben convertirlos a fracciones? Junto con los semiperiódicos. Ok, entonces vamos a repasar eso. Aquí mismo. Por ejemplo, para convertir 1,973 a fracción, ¿ya? ¿Qué teníamos que hacer? Escribíamos todo el número sin el decimal,
será sin la coma decimal, y lo dividíamos por 1, ¿cierto? Y agregábamos tantos ceros como números habían tras la coma decimal. Por tanto, 1,973, si lo lleváramos a fracción, sería 1973 dividido por 1000. ¿Ya? Cuando es un decimal periódico, por ejemplo en este caso el 12,342 periódico, escribíamos el número tal cual estaba, ¿cierto? Sin la coma decimal, y lo dividíamos por 9, ¿ya? ¿Cuántos 9 como periodo tuviese, ¿cierto? Por tanto, este estaría dividido por 999. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Por qué por 9? Porque al momento de estar como periódico, ya sabemos que no vamos a tener un resultado finito. Ya sabemos que no va a estar dividido por 1000, por ejemplo. ¿Ya? Por tanto, tenemos que dividirlo por números que normalmente nos darían ¿cómo se dice? Una división infinita. Ya, por ejemplo, veamos el ejemplo más sencillo. Ya, 1 dividido por 9. Ya, si hacemos esa división, nos quedaría 0,1, ¿cierto? Y 1, y 1, y 1, y 1. ¿Por qué razón nos queda así? Porque 1 dividido por 9 no podemos hacerlo, ¿cierto? Por tanto, escribimos 0, se nota un 0, 10 dividido por 9 nos da 1, ¿y qué nos sobra? 1. Por tanto, se nos va a repetir el 1 periódicamente hasta que nos aburramos de dividir, ya, porque eso no va a cambiar, ya. Es básicamente una regla por la que se tiene que dividir por 9, ya, porque las divisiones por 9 generalmente se dan números periódicos, ya. Exacto. En los semiperiódicos tenemos el número completo y teníamos que restarle. ¿Qué cosa teníamos que restarle? ¿Alguien se acuerda? En la parte de la presentación, porque eso te explico. Ya ponte los dos y escribe, como si tienes que. Con confianza, con confianza. Ya, para el semiperiódico teníamos que escribir el número completo y restarle el periodo. ¿Ya? Y entonces lo dividíamos por... ¿Cuánto tenemos que dividirlo? ¿Por qué creen ustedes que tendríamos que dividirlo?
Escríbanlo en el chat, si quieren en privado, para que su respuesta no la vean los demás. Ya Agustina dice que tendrían que dividirlo por 9, o sea, por 99. ¿Qué piensa el resto? Así es como se aprende, chiquillos, experimentando. Ya, si nos equivocamos, ya listo, nos equivocamos, pero a las finales vamos a llegar a la respuesta correcta. Así que, ¿cómo creen ustedes que tendrían que transformar un decimal a semiperiódico a fracción? Ya vimos cómo convertir de decimales eh, comunes y corrientes a fracciones y decimales periódicos a fracciones. Ya, ¿cómo convertirían ahora un decimal semiperiódico a fracción? ¿Nadie? Ok. Entonces, vamos a hacer el primer cambio con respecto a lo que estábamos diciendo en el chat. ¿Ya? No se le resta el periodo, sino que se le resta lo que está fuera del periodo. ¿Dónde está el ratón? Ahí está. Ya, por tanto, tendríamos que restarle 732. Ya, después se le colocan tantos 9 como números ahí bajo el periodo. Y después tantos ceros como números no hay abajo el periodo. Entonces ahora, esto nos quedaría como 73.245 menos 732 nos da 72.500, o sea, 72.513 dividido por 9.900. ¿Ya? Esas son las formas de convertir. ¿Ya? Cuando tenemos un número común y corriente, escribimos el número y lo dividimos por 1 con tantos ceros como números haya después de la coma decimal. Cuando tenemos un número periódico, escribimos el número y lo dividimos por tantos 9 como números haya bajo la raya periódica. Y los semiperiódicos, escribimos el número, le restamos lo que no está bajo la raya periódica y lo dividimos por tantos 9 como números haya bajo la línea y tantos ceros como números no estén bajo ella. ¿Ya? Esas son como las reglas para convertir
de número decimal a periódico. O sea, de número decimal a fracción. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a lo siguiente, a la última categoría, que serían los números con decimales infinitos. ¿Ya? O lo que también se denominan números irracionales. ¿Ya? ¿Por qué razón se llaman irracionales? Porque no se pueden convertir a una fracción, ¿ya? O una relación entre dos variables, ¿ya? Por ejemplo, entre estos números tenemos al nuestro gran amigo en geometría, que sería pi, o un número que ustedes creo que no conocerán, al menos que tomen electivos, yo creo, en el colegio, que sería phi, ¿ya? También tenemos algunas raíces, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 5, de 3 o la raíz de 5, ¿ya? En general, las raíces de números primos son números irracionales. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque recuerden que los números primos solo pueden ser divididos por uno y por sí mismos. Ya no tienen otros factores. Por lo tanto, al aplicarle las raíces, les van a dar decimales prácticamente infinitos. ¿Ya? Por ejemplo, en la calculadora, la raíz de 2 sería 1,41, 42, 13, 56, 23, 7 y muchos decimales más, solo que la calculadora muestra hasta ahí. ¿Ya? Y la raíz de 3 sería 1,73, 20, 50, 80, 75, 7. Normalmente cuando trabajan en colegios, ¿ya? Estas cantidades se aproximan, ya para que ustedes tengan que trabajarlas. Ya, generalmente se aproximan a dos decimales, llevando a que la raíz de 2 sea 1,41 y la raíz de 3 sea 1,73, ¿ya? Y pi sea igual a 3,14. ¿Ya? La mayoría de los cursos en universidad les piden trabajar con cuatro decimales. Ya no sé si es que en enseñanza media les pedirán lo mismo. Sin embargo, esas serían las aproximaciones con las que ustedes trabajarían. ¿Ya? Ahora vamos a ver la operatoria con decimales. Para la adición y la sustracción, o la suma y la resta, que también se le conoce, de números decimales tenemos que alinearlos mediante la coma decimal, ya, para realizar cualquier operación que queramos. Ya. Por ejemplo, el 5,723 más 12,3482. Ya lo anotaríamos de la siguiente forma. Siempre con la coma decimal en ambos casos a la misma altura. ¿Ya? Y los espacios que nos falten, por ejemplo este, lo rellenaríamos con ceros, como está demostrado en la siguiente imagen. Y entonces simplemente se realiza la suma. ¿Ya? 0 más 2 nos da 2, 8 más 3 nos da 11, 7 más 4, o sea 2 más 4 nos da 6, más 1 nos da 7, 7 más 3 nos da 10, 5 más 2 nos da 7, más la reserva tendríamos 8 y el 1 se baja como estaba. ¿Ya? Por tanto, la suma producto de estos valores serían 12,0712. ¿Ya? Tanto para la suma como para la resta. Se tienen que alinear de esa forma. En este caso, si trabajáramos estas restas,
tendríamos que hacer el siguiente desarrollo. Ya en el primer caso, 13,2731 menos 7,472. Ya, de nuevo los alineamos con la coma decimal a la misma altura. Y después anotamos los números hacia la izquierda y hacia la derecha, rellenando obviamente con ceros cuando no tengamos todos los números. Ya entonces realizamos la resta. 1 menos 0 nos da 1, 3 menos 2 nos da 1, 7 menos 7 sería 0. 2 menos 4 no podemos hacerlo, por tanto le pedimos una decena al número siguiente, ¿ya? Por tanto nos quedaría 12 menos 4 que nos da 8, ¿ya? Esto se nos convirtió en 2. 2 menos 7 no podemos hacerlo, por tanto pedimos decenas a la unidad siguiente, dándonos 12 menos 7 que nos daría 5, ¿ya? Y mantenemos la coma decimal a la misma altura. En el caso de que restemos un decimal inferior al otro, tenemos que invertir los valores. Sin embargo, nos quedan con signo negativo el resultado. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque estamos restándole a un número positivo un número negativo mucho mayor. ¿Ya? Por tanto, nos quedaría 5 menos 4 nos da 1. 2 menos 2 nos da 0. 4 menos 6 no podemos. ¿Ya? Le pedimos decenas al compañero. Nos quedarían 14 menos 6 nos da 8. Bajamos la coma decimal. Nos quedaría 6 menos 5 nos da 1 y 1 menos 1 nos da 0. Por tanto, el resultado de ambas restas serían 5,811 y menos 1,801. ¿Hasta este momento hay alguna duda? Ok. Chiquillos, nos quedan los últimos 10 minutos de esta sesión. Ya vamos, en cuanto se corte, ya saben, esperan unos 30 segundos y se conectan a la siguiente. Ya que va a ser con el mismo usuario, en la misma contraseña. Entonces, vamos a continuar ahora con la multiplicación. La multiplicación de decimales se hace exactamente igual que una multiplicación de números enteros, ¿ya? Con una sola diferencia que esa se realiza al final, ¿ya? Por ejemplo, tenemos 12,325 por 2,13, ¿ya? Anotamos el número, ¿ya? Y lo multiplicamos por el otro y vamos avanzando. Nos quedarían 3 por 5 nos da 15. Guardamos una decena. 3 por 2 nos da 6, más la unidad que teníamos guardada nos da 7. 3 por 3 nos da 9, 3 por 2 nos da 6, 3 por 1 nos da 3. ¿Ya? Entonces ahora pasamos a la siguiente multiplicación, que sería por 1. 1 por 5, 5, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. Ya que sería lo que tenemos acá. Y después multiplicamos por 2 para finalizar todas las multiplicaciones que tenemos que hacer. Ya nos quedarían 2 por 5, que sería 10, ¿cierto? Guardamos una unidad ahí. 2 por 2 nos da 4, más 1, 5. 2 por 3 nos da 6, 2 por 2 nos da 4 y 2 por 1 nos da 2, que sería la última multiplicación que tenemos acá. Recuerden que cada vez que vamos multiplicando tenemos que ir saltándonos estos espacios. ¿De dónde se origina eso? Simplemente al inicio estamos multiplicando por una unidad. En el segundo caso ya estamos multiplicando por decenas, ¿ya? Y al multiplicar por decenas tenemos que saltarnos un espacio. Al hacer la tercera multiplicación
estamos multiplicando por centenas, por tanto tenemos que saltarnos 2 espacios, ¿ya? De ahí se origina que tengamos que ir corriéndonos un espacio hacia la izquierda cada vez que vamos multiplicando por otro número. Y entonces ahora simplemente sumamos. Ya nos quedaría el 5, 7 más 5 nos da 12, tenemos una unidad guardada. 9 más 2 nos da 11, más la unidad serían 12, ¿cierto? Por lo tanto nos quedaría otra unidad aquí. 6 más 3 nos da 9, más 1 serían 10, más 5 serían 15. Guardamos una unidad. 3 más 1 nos da 4, más 6 nos da 10, más 2 nos da 12. Mantenemos el 2 y tenemos una última unidad guardada. 4 más 1 más 1 nos darían 6 y tendríamos el 2 aquí. Entonces ahora, después de hacer toda esta multiplicación, contamos cuántos decimales tenemos. En el primer caso tenemos 3, o sea, en el primer número tenemos 3 y en el segundo tenemos 2. Entonces tenemos que tener 5 números decimales al finalizar la multiplicación. Por tanto, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí anotamos la coma decimal. ¿Ya? Siempre que multiplicamos decimales lo tenemos que hacer de esa forma. Hacemos la multiplicación común y corriente como si fuesen 12.325 por 213 y después contamos cuántos decimales tenemos para anotarlos al resultado final. Y ahí nos daría que el producto serían 26,25.225. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con respecto a la multiplicación de decimales? Ok. Entonces ahora vamos a ver la división de decimales. ¿Ya? Para dividir decimales, también lo realizamos de la misma forma que dividiríamos común y corriente. Solo que en el momento en el que pasemos la coma decimal, tenemos que anotarla en nuestro resultado, ¿ya? Por ejemplo, 35,721 dividido por 9. Primero el 3 no podemos dividirlo por 9, por tanto trabajamos con el 35. 35 dividido por 9 solo sería por 3, ¿cierto? Ya que por 4 serían 36 y nos pasaríamos. Por tanto nos queda de resto 8. Bajamos el 7 y como aquí ya pasamos la coma decimal, tenemos que anotarla en nuestro resultado. Y seguimos, 81 dividido por 9 sería por 9, ¿cierto? 9 por 9, 81, a 87 nos quedan 6. Bajamos el 2. 62 dividido por 9 sería por 6, ¿cierto? Porque 9 por 6 sería ¿cuánto? A ver, ¿alguien? 9 por 6, ¿cuánto es? 54, ¿cierto? Y 62 menos 54 nos sobran 8. Entonces ahora bajamos el 1. Y 81 dividido por 9 nos da, tendríamos que hacerlo por 9, ¿cierto? 9 por 9, 81. A 81 nos quedan 0, por tanto ese sería el final de esa división. Dándonos como resultado de esta división 3,969. Ahora, si el dividendo, o sea, este número, fuese un número decimal, primero tendríamos que amplificar antes de hacer el desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, si tuviésemos 3,12 dividido por 2,1. Para hacer esto, tendríamos que amplificar por 10 para eliminar ese número decimal. Y como tenemos que amplificar, amplificamos ambos números, llegándonos a las finales a una división de 31,2 dividido por 21. ¿Ya? Y se realiza el mismo proceso que hicimos acá. Se dividen comúnmente y en el momento en el que bajemos el 2, tenemos que anotarla como decimal al otro lado. Disculpe,
Dígame. Es que no se tendría que amplificar por el decimal que tenga mayor cantidad de parte decimal. No necesariamente, ¿por qué razón? Porque al final igual estaríamos marcando la coma decimal en el mismo punto, ¿ya? Así que la forma más sencilla es simplemente amplificar por el dividendo, ¿ya? Y así nos ahorramos el tener que pensar en qué momento tenemos que poner la coma decimal. ¿Ya? Es solo por eso, es una comodidad que yo sugiero hacer para poder, ¿cómo se dice? Para poder dividirlo y ver de manera más rápida en qué momento vamos a tener que aplicar la coma, ¿ya? Por tanto, el objetivo siempre es que el dividendo esté sin, sin decimales, ¿ya? Da lo mismo si el divisor tiene decimales o no, ¿ya? Pero el objetivo es siempre dividir por un número entero. Por tanto, si el dividendo es un número decimal, tenemos que amplificarlo para llevarlo a un número entero. Ya es prácticamente el único requisito para poder dividir esos números. Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Aparte de la que hizo su compañera. Ok. Nos queda menos que un minuto, así que antes de pasar a la próxima diapo, voy a esperar a que se corte y ya. Y recuerden, esperen unos 30 segundos, un minuto y vuelven a unirse para seguir con la otra parte. ¿Ya?